¿Qué son los dispositivos médicos? Bueno, pues los dispositivos médicos son cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo entre ellos todos sus componentes, lo que son las partes, los accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos: lo que es el diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad. Por ejemplo, aquí podemos hablar de lo que son los ecocardiógrafos, los endoscopios, el laringoscopio, etcétera. También en el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. Por ejemplo, el desfibrilador, el espéculo, las suturas, el laparoscopio, etcétera. También en la investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico. Por ejemplo, lo que son los marcapasos, las espátulas, las válvulas cardíacas, etc. También en el diagnóstico del embarazo y control de la concepción, por ejemplo, los preservativos. También lo que es el cuidado durante el embarazo, nacimiento, después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido, lo que son los forceps, las incubadoras pediátricas, los ecógrafos, etc. Los productos para la desinfección o la esterilización de dispositivos médicos, que son los desinfectantes. Digamos que los dispositivos médicos no desarrollan una acción terapéutica como tal, pero sí se utilizan en la administración de los productos farmacéuticos. Podemos hablar como por ejemplo lo que es la jeringa, que aunque esta no es la que hace el efecto farmacológico en nosotros, sí es el instrumento por el cual vamos a administrar el medicamento como tal. También existen los dispositivos médicos combinados, es decir, cuando se forman con un fármaco o un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal del producto tiene una acción farmacológica, se considera como un medicamento. Por el contrario, si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco es accesoria, se cataloga como un dispositivo médico. ¿Cómo se clasifican los dispositivos médicos? Bueno, aquí tenemos unas fases que se deben tener en cuenta para esta clasificación. Los dispositivos médicos se clasifican de la siguiente manera: la clase 1, que es de riesgo bajo, por ejemplo, un algodón, una sutura, etc. La clase 2A, que son de riesgo más moderado. Aquí entran lo que son las jeringas, los equipos para administración de soluciones y máscaras laríngeas, etc. También seguiría los de la clase 2B, que es un riesgo un poco más alto, que son lo que son las bombas de infusión, los oxímetros, los ventiladores, etc. Y la clase 3, que es de riesgo ya muy alto, que entre ellos podemos encontrar lo que son las prótesis vasculares, las válvulas cardíacas, los marcapasos, etc. ¿Qué consecuencias podría acarrear el uso inadecuado de un dispositivo médico? Bueno, pues como podemos ver, los dispositivos médicos tienen una gran importancia en lo que son la administración de los medicamentos y el tratamiento de muchas enfermedades, pero también puede ser el responsable de muchos eventos adversos y en muchos casos hasta la muerte al usarlos de una manera inadecuada. Bueno, la correcta utilización de dispositivos médicos puede ocasionar daños no intencionados al paciente, al operador o al medio ambiente, y se conocen como incidentes o eventos adversos. Que un evento adverso es un evento pues no relacionado y pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, el operador o el que está pues implicado directa o indirectamente, y como consecuencia de esto tiene pues como consecuencia de una mala utilización de un dispositivo médico. Y se considera un deterioro serio de la salud lo que es la muerte, la enfermedad o daño que amenace la vida, el daño de una función o estructura corporal, la condición que requiere una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño permanente, estructural o función corporal, un evento que lleva a una incapacidad permanente o parcial.
evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la hospitalización, y un evento que sea de origen, que origine una malformación congénita. Un evento adverso no serio es no intencionado, diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente y como consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato médico. Un incidente adverso serio ya es un potencial riesgo al daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causas de la intervención profesional de la salud, otra persona, una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso. Y un incidente adverso no serio es un potencial riesgo del daño no intencionado diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causas del azar, intervención de un profesional de la seguridad, otra persona que estuvo de pronto ahí en el momento o una barrera de seguridad no generó un desenlace adverso. ¿Cómo se vigilan estos posibles eventos o incidentes adversos? Bueno, la vigilancia sanitaria en los dispositivos médicos se realiza en dos fases. La primera consiste en la evaluación que realiza el INVIMA sobre la seguridad y eficacia de estos productos antes de otorgarles el respectivo registro sanitario o permiso de la comercialización. La segunda fase se basa en la vigilancia postmercado, o sea, después de que los productos se adquirieron, de que los dispositivos se adquirieron, y se realiza a través de un programa nacional de tecnovigilancia. Este programa consiste en una serie de actividades orientadas a la identificación, evaluación, gestión, seguimiento y divulgación oportuna de la información relacionada en los eventos o incidentes adversos, problemas de seguridad que presenten las tecnologías durante su uso o su vida útil, así como lo que es la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos. Bueno, esta vigilancia inicia con el reporte a las entidades competentes de los eventos e incidentes presentados con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. Como podemos ver, el uso inadecuado, los dispositivos médicos como tal son muy importantes. De hecho, son la base de que un tratamiento farmacológico en muchas ocasiones pues se dé de forma exitosa, pero asimismo son también bastante peligrosos si no se usan de la manera correcta y no se tiene una vigilancia constante sobre ellos, ya que como cualquier cosa hecha por el hombre pues pueden fallar en cualquier momento. Lo importante es conocer de ellos, conocer cómo se usan y todo lo relacionado con ellos. Bueno, entonces ya profundizando, ya lo que dijo nuestra compañera Marta Ledis, entonces, ¿qué es la tecnovigilancia? Entonces la tecnovigilancia es un sistema de vigilancia de postmercado que tiene por objeto ¿qué? La identificación, la recolección, la evaluación, la gestión y divulgación de eventos o incidentes adversos o no serios que presentan los dispositivos médicos durante su uso. Entonces esto pretende que cuantificar los riesgos y realizar medidas de salud pública para mejorar la seguridad de los pacientes y usuarios. Entonces, acerca del marco normativo, una de las dos grandes normas que engloban como toda la tecnovigilancia son la resolución 4816 de 2008, que eso determina los niveles de acción del programa, las responsabilidades de cada uno de sus actores. Su objetivo es mantener una comunicación constante sobre la seguridad de los dispositivos médicos a nivel nacional e internacional. No tienen que ver más con los reportes, los incidentes que se presentan a la hora del uso del dispositivo médico. Hablando ya de la resolución 4725 de 2005, esa es la que engloba como todos los dispositivos médicos acerca de la licencia, los permisos de comercialización, la vigilancia sanitaria, el registro INVIMA, etcétera, etcétera. Entonces, 5 componentes que para que se utilicen los dispositivos médicos son que el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, el monitoreo, el soporte o conservación de la vida. Entonces,
Ya hablemos de registro sanitario. Según el capítulo 7 del decreto 4725 de 2005, los registros sanitarios se componen de la siguiente manera. Entonces acá les voy a mostrar, por ejemplo, esto es una camioneta personal fenestra número 8. Entonces el registro en VIMA lo podemos observar acá. Acá está el registro en VIMA que tiene, por ejemplo, 2019, que fue el año de expedición. DM significa dispositivo médico, y el consecutivo. Listo. También tiene que ver con el lote, la fecha de vencimiento. Por ejemplo, este lote tiene 1019-22-22. También tiene, por ejemplo, acá el manual de uso. El manual de uso es muy importante porque lo tienen en todos los idiomas. También en español, acerca de todo el dispositivo, las indicaciones, los usos, las contraindicaciones y todo eso en ese campo. Por ejemplo, entre todos esos requerimientos, que el manual de uso y todo eso, lo hacen más los dispositivos de alto riesgo, riesgo 3, ¿cierto? Ya por la invasividad, todo eso es lo que implica. Entonces lo que tratan de dar toda la información al especialista a la hora de cómo utilizarlo, con qué paciente, cuánto tiempo puede durar también en el organismo, si se puede reutilizar o no, cuando el paciente se complica, qué se debe hacer, cómo se debe también reportar si de pronto tiene unas fallas a la hora de insertar el dispositivo al paciente. Entonces todo eso, mientras que los dispositivos, por ejemplo, de clase 1, 2, 2A y 2B, también tienen informaciones acerca del modo de uso, lote, fecha de vencimiento, pero ya no es tan explícita ni tanta información como las de clase 3, ¿cierto? Por ejemplo, mire que esta venda de algodón, que es clase 1, solamente tiene acá el nombre, la fecha de vencimiento, que vence 03-2027, el lote y el registro en VIMA, ¿cierto? No tiene, por ejemplo, nada que tiene que ver con el uso, el que no es invasivo. Entonces, bueno, también hay unos niveles de operación que tenemos, por ejemplo, lo que son, en el primer nivel tenemos los usuarios, tenemos los pacientes, los operadores, y los ciudadanos en general que utilizamos los dispositivos médicos, ¿cierto? Para X o Y. También tenemos en el segundo piso, tenemos ya lo local, que tiene que ver con los fabricantes e importadores de estos dispositivos médicos, los prestadores de servicios de salud. En el tercer nivel tenemos el departamental, que tiene que ver ya con las secretarías departamentales, distritales de salud, y esos son programas institucionales de tecnovigilancia. Y desde el cuarto piso tenemos, por ejemplo, la nacional, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA, que eso es el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Entonces, ¿qué busca esto? Colombia, ¿qué busca? Impulsar una política segura del paciente, buscando, por ejemplo, reducir, minimizar los eventos e incidentes adversos que puedan ocurrir a la hora del uso de esos dispositivos médicos. Bueno, entonces ahora, ¿qué consecuencias puede suceder por el mal uso de los dispositivos médicos? Entonces, la incorrecta utilización de los dispositivos médicos o la falta de conocimiento con el uso de dispositivos médicos pueden ocasionar daños no intencionados al paciente, al operador o al medio ambiente. Estos se conocen como efectos indeseados. Los efectos indeseados como los dispositivos médicos se clasifican en incidentes adversos serios o no serios, eventos serios o no serios. Entonces, por ejemplo, los reportes de eventos de incidentes adversos, esto se trata de un registro oportuno de un evento o un incidente adverso en un formato preestablecido que es diligenciado por el profesional de salud, donde se consigna toda la información relevante del problema presentado con el uso de un dispositivo médico. A continuación les voy a presentar el formato y todo lo que contiene allí. Bueno, es un reporte de evento incidente adverso social al uso de dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? La identificación del paciente, el número de la historia, la edad, el sexo, el diagnóstico del paciente, qué diagnóstico tiene el paciente,
Acá el desenlace del evento o incidente adverso. Recordemos que el evento tiene que ver lo que ocasionó, de acuerdo al uso, mientras que el incidente fue que se previno. Entonces, que muerte, enfermedad o daño que amenace la vida, hospitalización inicial prolongada, daño o de una función estructural corporal, requiere intervención quirúrgica, no hubo daño, otros cual. Descripción del evento, qué pasó con el dispositivo. Acá tiene que ver con la detención del evento incidente, que fue si fue antes del uso, durante o después. Ya la clasificación, de acuerdo a esos requerimientos, ya se establece la clasificación si fue un evento serio o un incidente, ¿cierto? La fecha del evento, hora del evento, también análisis del evento, se detectó la causa, si se solucionó el problema, muy importante, y cómo se hizo. Acá tienen ya que ver con toda la información acerca del dispositivo médico, como el nombre del dispositivo, la marca, el modelo, el número de serie, el número de inventario y la ubicación, ¿cierto? Ese es un formatico en el cual hacemos nosotros todo lo que sea el reporte. Ya, reporte inmediato o reporte periódico. El reporte periódico se hace trimestralmente, listo. Bueno, esa es la importancia que tiene la tecnovigilancia en nuestro campo como redes de farmacias del futuro. Es garantizar que los dispositivos médicos que se encuentren disponibles en el mercado funcionen de la mejor manera, conforme con la intención del uso del fabricante, ¿cierto? Se debe tomar una nota detallada de cada evento adverso con el fin de establecer relaciones entre causalidad y la adversidad, con el fin de prevenir o eliminar riesgos para la salud. Es por eso que es importante que nosotros nos concienticemos de la importancia de nosotros notificar los eventos o incidentes que se puedan presentar a la hora del uso o hallazgo que podamos encontrar nosotros con estos dispositivos. Entonces es una invitación que hago a mis compañeros y a los regentes o las personas que me oyen, de la importancia de este tema, porque a veces nos enfocamos mucho a los medicamentos y descuidamos los dispositivos médicos, y esos dispositivos cumplen un papel fundamental a la hora de prevenir un tratamiento, de que el medicamento haga su efecto como una vía. Entonces es algo interesante e importante que lo sepamos en nuestro campo. Entonces aquí terminamos todo. Muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Fayeli González López. Yo les voy a hablar sobre los conceptos de la farmacovigilancia, en la cual vela por la salud de los pacientes y vela por los medicamentos en la distribución de las farmacias. Como primero tenemos la reacción adversa a los medicamentos. Estas son reacciones no deseadas contra la administración de los medicamentos a los pacientes. Tenemos la reacción adversa grave, ya que se considera grave porque un medicamento, cuando es administrado, puede causar efectos no deseados que llega a la muerte o puede llegar contra la salud de los pacientes. Tenemos la reacción adversa inesperada. Esta es cuando los medicamentos no se le hace recepción de medicamentos, en la cual como llegaron los medicamentos, ejemplo, cuando llega una amoxicilina, la dejamos por pasar y la distribuimos en las vitrinas y no sabemos en sí cómo llegó, su estado, y tenemos que tener muy en cuenta sobre el INVIMA, sobre el lote y la fecha del vencimiento del medicamento. La reacción alérgica a los medicamentos. Esta reacción da a los medicamentos ya que puede causar efectos secundarios como brotes, piquiñas, y puede causar hospitalización a los pacientes. Problemas relacionados con medicamentos. Estos hacen referencia al mal uso de los medicamentos desde la fabricación, desde la formulación
desde la administración, lo cual hace un gesto negativo al cuerpo humano. En la indicación no incluida de la rotulación, se refiere al uso del medicamento a una relación diferente a la que se encuentra oficialmente registrado o autorizado. En la indicación tenemos su uso determinados para su producto, medicamento, dispositivo médico o suplemento alimentario. Por otro lado tenemos la falla terapéutica. Esta falla terapéutica es cuando el fracaso es causado por un medicamento, al no producir el efecto deseado según las indicaciones que muestra el medicamento. En los efectos secundarios tenemos que estos aparecen después de haberse consumido un medicamento. Tenemos errores en la medicación. Esta es causada al paciente y aparece en el proceso de prescripción de dispensación de medicamentos. Tenemos la efectividad. La efectividad es toda inversión que genera un resultado positivo bajo condiciones de la práctica médica habitual de una población. Tenemos la interacción medicamentosa. Esta es cuando es cualquier interacción, es uno o más medicamentos, es cuando un medicamento y tiene una prueba de laboratorio. Tenemos eventos adversos a los medicamentos. Estos son cualquier suceso médico que desfavorece a un paciente al que administra un producto farmacéutico, incluyendo un hallazgo anormal en el laboratorio. Muy buenas tardes, yo soy el estudiante Hudson Orjuela del quinto semestre de Regencia de Farmacia y al día de hoy les voy a hablar sobre farmacovigilancia. En estos momentos me voy a dedicar de concentrarnos en hablar sobre concepto, objetivo, importancia y unos aspectos generales. Seguidamente, entonces, vamos a ver cuál es el concepto de la farmacovigilancia. ¿Qué es? Es la ciencia de las actividades relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y prevención de reacciones adversas con todo lo que tiene que ver con medicamentos. Estos temas son muy importantes a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son esos problemas relacionados con los medicamentos? Estamos hablando primero una conservación inadecuada, cuando nosotros en nuestros hogares estamos guardando los medicamentos de una manera errónea, fácil a un daño de los mismos. Una prescripción médica errónea, ya es cuando los médicos son seres humanos y se pueden equivocar y provocan estas falencias a nivel de salud de los pacientes. Dosis o duración inadecuada, ya es la parte también médica y del paciente que por errores humanos o toman más del medicamento o el médico lo suministra o lo receta mal. Contraindicaciones ya del medicamento, las contraindicaciones son esos momentos en que va a tener una interacción inadecuada al medicamento. Vamos a hablar sobre error en la dispensación. Ahí ya vemos un ejemplo muy puntual cuando la persona en la farmacia se equivoca. Un ejemplo es albendazol con el tramador, que hubo un error grande de parte de la persona encargada y pues ocurrió el fallecimiento de un menor de edad. Interacciones medicamentosas o con alimentos, ya es cuando el medicamento que se está tomando X persona le genera al paciente una interacción con otro medicamento que le esté tomando o algún alimento que él haya probado. Seguimos con la historia de la farmacovigilancia. Es importante que pues en este tema entendamos desde dónde viene y cuál ha sido su progreso en el transcurrir de la historia. Vamos a 1937. Entonces, en Estados Unidos fallecieron más de 100 niños que estaban en un colegio. ¿Esto por qué? Por ingerir un elixir de sulfanilamida, siendo comercializado como antimicrobiano disuelta en una dietilgincol. Entonces esto provocó el fallecimiento de estos niños. Esto encendió las alarmas en Estados Unidos y empezaron a crear todos estos protocolos ya en 1938. Entonces ya vemos a Franklin Roosevelt, quien firmó la Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Entonces, ¿qué es esto? Que incluía una ley en la cual se tenía que reportar a la FDA la seguridad de los medicamentos. A raíz de pues, el fallecimiento de esta cantidad de niños, pues, se empezaron a tomar medidas. 1961, ya vamos a ver que aparecen los miles de casos de malformaciones, esos fueron los fetos, ¿cierto? Focomelia, entonces en los bebés debido a la toma de talidomida
este producto que sale al mercado. Entonces, por parte de las madres durante la gestación, eso es para evitar las náuseas. Entonces lo recetaban mucho porque las madres tenían muchas náuseas, pero no se dieron cuenta en su momento, y ya con la desgracia de las malformaciones de los fetos. Ya vemos en 1963, debido a lo ocurrido con la talidomida, la OMS pronunció la creación del Centro Mundial de Farmacovigilancia. Ya vemos cómo se empieza a formar todo el órgano más fuerte de la farmacovigilancia. En 1973 en España se publica la orden del Ministerio de la Gobernación sobre farmacovigilancia, por la que empezó a diseñar un sistema de farmacovigilancia. Estamos viendo los primeros pasos. 1995, en Europa se crea la EMA para poder asegurar el uso óptimo de los recursos científicos para la evaluación, supervisión de los diferentes medicamentos que se toman en Europa. 2012 ya vemos que la EMA, ya formada bien fuerte, propone la creación de la GBP. Entonces, que eran para asegurar la correcta monitorización de los medicamentos una vez han salido al mercado y se comercializan. También se creó el PRAC, responsable de priorizar y evaluar las señales y emitir las consiguientes recomendaciones sobre los medicamentos autorizados por la UE. Listo, entonces vamos a ver sobre el tema del objetivo de la farmacovigilancia. ¿Cuál es su objetivo? Entonces habla sobre que es evaluar permanentemente, o sea, siempre se tiene que evaluar los efectos adversos observados tras la administración, tanto en medicamentos vencidos con receta como aquellos expedidos en inventario.